Muy buenas noches, hermanos, amigos, familia, conocidos que nos acompañáis en esta noche, en este nuevo culto al Señor. Hoy día viernes 20 de marzo, son las 8 de la tarde y como todos los días de esta semana, con un propósito, con un mismo sentir, con una misma fe y con un mismo Señor, ayunando y presentando este tiempo en las manos del Señor, intercediendo y velando por aquellos que están sufriendo las consecuencias del coronavirus. Sabemos que en nuestra España, nuestro país, hay en la actualidad cerca de los 20.000 personas que han sido infectadas y casi unas 1.000 personas ya han fallecido como consecuencia de este virus. Motivos más que suficientes para poder orar en esta noche por ello. Deciros, hermanos, también que en el culto del día de ayer hubo más de 4.000 personas que fueron alcanzadas y que pudieron acompañarnos por medio de este culto, y damos gracias al Señor por eso, donde hubo 701 interacciones dentro de nuestro culto y donde 46 personas comentaron el culto y pudieron manifestar que les gustaba, donde muchas personas compartieron el culto para que sus amigos, sus amistades que estuvieran en sus redes sociales pudieran ver el culto. 10 personas hicieron eso y hubo 1.225 reproducciones. Eso supone que hay un gran número de personas, de familias, de amigos y de hermanos en la fe, que nos ven, que nos escuchan y que tenemos la responsabilidad apremiante de compartir ahora más que nunca las buenas nuevas de salvación. Sabéis que hoy terminamos nuestra jornada de ayuno durante todos estos días que hemos hecho desde el día lunes 16 hasta hoy viernes 20.
Mañana arrancamos con nuestra vigilia de 24 horas de oración. Ya todos sabemos, o la gran mayoría sabemos, porque así ha sido publicado en las redes sociales, nuestro reloj de oración. Y en esta noche será publicada la carta de oración que vas a descargarte para que puedas ver cómo tienes que orar durante esa hora que vas a tener de comunión con el Señor. Recuerda poner una alarma en tu móvil para que durante esa hora estés pendiente en tu tiempo con el Señor, arrodillado y buscando su rostro, porque como iglesia vamos a encadenarnos, vamos a hacer eslabones para que durante 24 horas, desde el sábado 21, mañana a las 11 de la mañana, hasta el domingo 22 a las 11 de la mañana, estemos orando. Recuerda que luego el domingo estaremos nuevamente con vosotros en el culto de resurrección al Señor a las 12 del mediodía, y como siempre estaremos y continuaremos en ayuno, porque los domingos siempre como congregación ayunamos para que las personas que nos visitan por primera vez, no en un local, sino nos pueden visitar a través del canal de televisión, puedan también tener ese encuentro con Jesús. También deciros, hermanos, que la hermana Sonia López nos ha escrito y nos ha dicho que ha llegado bien a su país y que por precaución le han puesto en cuarentena en un hospital militar allí en su país. Da gracias al Señor porque le pudieron dejar salir y pudo volar y pudo llegar a su destino. También, hermanos, como ya sabéis muchos de vosotros y hemos compartido, ayer leímos una carta oficial donde todo el cuerpo pastoral era conocedor de ella y todos pues teníamos un mismo sentir de compartir con el dueño del local pues la necesidad de que durante el tiempo que estemos en cuarentena y la iglesia, entiéndase el local donde nos reunimos, no pudiera ser utilizado, pudiéramos llegar a algún tipo de acuerdo. Esta mañana lo sorprendente ha sido que él ha dicho que desde el día 14 de marzo, que fue el estado de emergencia sanitaria, hasta que finalice no nos va a cobrar el alquiler. Nosotros ya hemos pagado el 1 de marzo todo lo que corresponde al mes de marzo, pero él nos ha dicho que los 15 días esos que faltan del mes de marzo van a ser repercutidos en cuanto se aplique nuevamente nuestra vida cotidiana. Entonces damos gracias al Señor porque ha sido sensible, ha sido coherente y ha podido comprender lo que le hemos expuesto, y eso nos da mucha alegría porque nuestros compromisos con misioneros, nuestros compromisos con familias pastorales, nuestro compromiso con niños apadrinados, nuestro compromiso con diferentes obras que tenemos, vamos a continuar ayudándolas porque ahora más que nunca necesitan de nuestra ayuda, necesitan de que extendemos la mano y que podamos ser lo que es nuestra identidad, ser una piedra de ayuda. También recordaros, hermanos, que la semana que viene ya estaremos en nuestro horario habitual, martes, jueves y domingo. Los cultos serán en directo a través de nuestro canal de televisión, pero todos los días de la semana habrá una palabra pastoral. El lunes el pastor Tony compartirá una palabra y será manifestada y será colgada en nuestras redes sociales. El día miércoles lo hará la pastora María y los viernes lo hará el pastor Joaquín Yebra, nuestro pastor emérito. Por lo tanto, durante todos los días de la semana tendremos una porción de la palabra del Señor que algunas serán en directo y otras serán de manera diferida, colgando el vídeo en internet. De una manera u otra, lo que queremos es que todos los días puedas tener comunión con el Señor. Y os animamos a que si sientes en tu corazón prolongar el ayuno, hacer un tiempo de oración con el Señor, lo puedes hacer, por supuesto. Como congregación, nosotros damos unas pautas. Luego, de manera particular, cada uno puede ampliarlo o puede hacer como considere delante del Señor de la mejor manera posible, porque nosotros como congregación entendemos que hay tiempo para hacerlo de manera particular, ministerial y congregacional. Y lo que estamos haciendo durante esta semana es congregacional. Y todo aquello que queramos nosotros hacer de más, pues yo te animo en el nombre de Jesús a que lo puedas hacer, porque a libertad el Señor nos ha llamado. También, hermanos, deciros que hoy es nuestro 5º día de ayuno y vamos a orar presentando este tiempo en las manos del Señor. Pero antes os voy a invitar a que abráis vuestras Biblias en Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Hebreos, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Vamos a leer lo que supuso para Israel entrar en el reposo. El reposo que no solamente es entrar en la tierra prometida, esa tierra de Canaán, sino también ese reposo
que es mucho más prolongado en el tiempo, en la eternidad, que es estar en el descanso de las manos de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 13. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hasta aquí la palabra del Señor. Todos tenemos que dar cuenta delante del Padre de nuestras vidas, porque anhelamos entrar en el reposo de la eternidad, junto a la morada celestial que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Oremos presentando este quinto día de ayuno congregacional. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti en esta noche, Señor, dándote las gracias, Padre, porque como iglesia, Señor, nos comprometimos, Señor, a poder estar durante esta semana, Señor, ayunando, Padre. No simplemente dejando de comer, porque eso, Señor, no tiene ningún sentido, Señor, sino que hemos intensificado nuestros tiempos de comunión contigo. Hemos podido celebrar cultos a tu nombre cada día de la semana. Hemos ido creciendo conforme a los dones del Espíritu, Señor. No solamente para que nuestro intelecto comprenda lo que son, sino también para que podamos manifestar cómo tú operas en medio de tu iglesia, Señor. Padre, en este quinto día, Señor Padre, queremos, Señor, darte las gracias porque nos has fortalecido como iglesia, como pueblo tuyo, Señor. Gracias por cada hermano y hermana que lo ha hecho con seriedad, con responsabilidad, Señor. Y gracias porque ahora vamos a entrar, Señor, mañana, Señor, en esta vigilia de 24 horas, Señor, donde vamos a estar, Señor, oh Padre, enlazados, Padre, donde cada hora que pase, Señor, habrá alguien de tu pueblo clamando y velando, Señor, para no entrar en tentación. Gracias, Señor, por la oportunidad tan hermosa que tú nos brindas, Jesús. A ti sea todo el honor en esta noche, Padre. Recibe la alabanza que hay en nuestros corazones, los cánticos, Señor, oh Padre, los testimonios, Señor, todo, Padre, la palabra, Señor, que todo, Señor, oh Padre, exalte tu nombre y que todos nosotros podamos darte a ti honor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Vamos entonces a alabar al Señor con esta primera alabanza. Cada día más a ti.
siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, a Él y solo a Él sea la gloria, la honra y el poder. Ahí tenemos el primer bloque de oración. Tenemos muchos motivos de oración. Hasta hace 5 minutos antes de comenzar el culto nos han entrado motivos de oración y hemos tenido que cambiar muchas veces la programación para poder adecuarlos todos en los diferentes bloques. Bueno, es parte del trabajo pastoral y damos gracias al Señor por eso. Vamos a estar orando por esa vacuna para el virus, ¿verdad? Para que Dios dé sabiduría a los científicos. Vamos a orar por un motivo que Angélica ya nos pidió desde el día de ayer, por Carol Sánchez, que ha dado a luz y que tiene neumonía y está en el hospital. Vamos a orar para que el Señor la cuide, porque sabemos que los hospitales ahora mismo son realmente un foco de infección. También vamos a orar por un motivo que nuestra hermana Sonia ha puesto, Olivieri, para que Yolanda Herrera, que trabaja en una residencia de mayores, que el Señor la cuide. Estuve hablando con ella hace 2 días y me comentó que estaba bien, fuerte en el Señor. Pues, como sabéis, al trabajar con personas mayores, ella pues tiene que continuar teniendo el trato directo y con todo lo que eso supone. Entonces vamos a estar orando para que el Señor la guarde y la cuide, no solamente a ella, sino a todas las personas que trabajan en lugares de ancianos y que están cuidando a nuestros mayores. También vamos a orar para que el reparto de comida que ya estamos haciendo se haga con sabiduría, tal como nos han indicado, en este caso, la Cruz Roja y la FEA. Damos gracias al Señor por los hermanos que han podido participar y han trabajado. Dios lo sabe y ellos también, y por eso damos gracias a Dios por ellos. También vamos a orar por un motivo que nos puso Maribel, por Nuchi Ibáñez. Ella está trabajando ella vive en una comunidad de vecinos donde varios de sus vecinos han sido infectados con el coronavirus, y la verdad que tanto ella como su familia están con miedo, con temor por todo lo que está aconteciendo. Están confinados en su casa como el resto de nosotros y vamos a orar para que el Señor los proteja. Entonces esos son los primeros motivos por los que vamos a orar, y ahora es tiempo de que nos los repartamos con las personas que estemos compartiendo el culto, o si estamos solos podamos orar por cada uno de ellos y podamos tener este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, queremos poner en tus manos, Señor Padre, la vacuna, Señor, que se necesita para que este virus pueda desaparecer de la humanidad, Señor Padre. Señor, los científicos chinos parece que han podido detectarla, Señor,
Mira tú, Señor, que ha dado a luz recientemente y tiene neumonía, Señor. Padre, ten misericordia de ella, del bebé, Señor, de que está ella en el hospital, Señor. Padre, fortalece sus pulmones, Señor Jesús. No permita que a causa, Señor, de que está debilitada, de que está enferma, Señor, pueda contraer el virus, Señor. Padre Santo, guía tú a los médicos, al personal sanitario que la atiende, incluso el personal de limpieza, mi Rey, que allí donde ella está pueda sentir tu presencia con ella, Señor, que pueda buscar tu rostro y tener ese encuentro contigo, Señor, que en esas horas, Señor, que se hacen eternas en un hospital, Señor, ella pueda estar en comunión contigo, Señor, y pueda alcanzar, Señor, si no la tiene esa salvación, y si la tiene, que pueda estar en comunión constante, creciendo en su espíritu, Señor Jesús. Asimismo también, Señor, ponemos, Señor, a Yolanda, Señor, en tus manos, Señor, Padre Santo, porque tú sabes que ella trabaja en esta residencia de personas con discapacidad que ya tienen una edad, Señor Jesús. Padre, ten misericordia, Señor. No solo te pido por ella, Señor, Padre Santo, te pedimos que sí, que la cubras con tu presencia, porque la amamos, porque la conocemos, pero sus compañeros de trabajo y todos aquellos personales, Señor, que están en tantas residencias, Señor, trabajando de la misma manera, teniendo contacto físico, Señor, y más con esas personas que tienen un cierto retraso, Señor, y que no saben, Señor, resguardarse, Padre Santo, para evitar el contagio, Señor Jesucristo. Ten misericordia, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este motivo de oración, Señor, que ponemos en tus manos. Señor, gracias, Señor, por el reparto de comida que se va a hacer, Señor. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, que va a recibir, Señor, alimentos, Señor, y por las personas, Señor, que van a recibir. Gracias, Señor, porque, Señor, necesitamos, Señor, que este reparto se haga con sabiduría, Señor, y que podamos, Señor, saber, Señor, en todo momento, Señor, lo que se está haciendo, Señor. Gracias, Señor, por esa oportunidad, Señor, de poder ayudar,
está publicado el segundo bloque de oración y los motivos son varios. En primer lugar, la vigilia que mañana da comienzo a las 11 de la mañana para que Dios ponga en cada uno de aquellos que vamos a participar en ella responsabilidad, para que estemos lo que tengamos que hacer, que es orar, que no tengamos otra cosa en mente ni en el corazón, sino que podamos orar y velar en este día. También seguimos orando por nuestras hermanas embarazadas, las cuales les mandamos un fuerte abrazo y un fuerte beso desde aquí a cada una de ellas. También vamos a orar dando gracias. Ayer oramos para que el Señor preparara el terreno con el dueño del local. La respuesta ha sido express. Mucha oración, mucho poder. Por lo tanto, hoy no pedimos que el dueño haga nada, porque ya el Señor lo ha hecho todo, ¿verdad? Hoy damos gracias por la respuesta que nos ha dado el dueño mientras dure este estado de emergencia sanitaria en España. También nuestro hermano Ricardo, un hermano de la iglesia de la Comunidad Cristiana de Benecer de la Villa Vallecas, nos pide oración por la boda de su hija Florencia y su pareja Miguel. Él está siguiendo nuestros cultos y nos escribió para que pudiéramos orar y por supuesto, somos un cuerpo en Cristo y orar es nuestra responsabilidad y compromiso y es el mejor arma que podemos tener los hermanos. También nuestro hermano David Simón nos ha mandado un mensaje informándonos de que Jean-Pierre, la pareja de Cintia es esta chica peruana que tiene su pequeña hija que se llama Alondra, ¿verdad? Pues Jean-Pierre alguna vez ha podido asistir a la congregación, algunos de vosotros lo conocéis. Él está también ingresado en el hospital 12 de octubre. Parece que tiene los síntomas. He entendido por lo que David me ha escrito que todavía no han confirmado que haya dado positivo en este virus, pero está en el hospital y está con estos síntomas. Entonces vamos a orar por él porque lo necesita. Necesita al Señor y necesita también que el Señor pueda cuidar su salud en estos momentos. Y también vamos a orar por Marisol, la esposa del pastor emérito Joaquín Yebra. Ella nos ha escrito también en esta tarde informándonos que Nicolás, su yerno, es el esposo de Cristina, uno de los hijos de Joaquín y Marisol. Su yerno está en el hospital. Parece que el hombre está delicado de salud. No tiene nada que ver con el virus, simplemente es por otros síntomas, pero sabemos que está en el hospital. A día de hoy no es una garantía de seguridad, entonces tenemos que orar para que el Señor lo cuide, a Nicolás, a Cristina y a sus hijos. Entonces vamos a estar orando en este momento por estos motivos. Hermanos, oremos pues. Señor, esta vigilia de oración que comienza mañana, Señor Jesús. Padre Santo, tú conoces todos y cada uno de los que se han apuntado a ella, Señor. Y Padre, han querido comprometerse contigo, Señor, con la congregación para estar velando y orando durante una hora, Señor. Con responsabilidad en todos y cada uno, Señor, para poder cumplir con el propósito y con el objetivo, Señor, que no es que aparezca el nombre en un papel, sino que podamos estar, Señor, en comunión, buscando tu rostro, aún en la distancia de los hogares, aleluya, todos en sí, un mismo Señor, espíritu y un mismo sentir. Señor, te pido también, mi Rey, que todos aquellos que forman parte de la congregación, amén, Señor, y que no sean comprometidos, Señor, que puedan cargar su corazón, amén, Señor, sí, Señor, para que puedan, Señor, estar orando e intercediendo, amén, Señor, sí, y sean responsables también de que forman parte de un cuerpo, Señor, Jesucristo, Padre Santo, porque, Señor, hacemos, Señor, todo esto guiados por ti, buscando, amén, Señor, el seguir, Señor, tu camino, amén, el oír tu voz, Señor, amén, Padre Santo. Y Padre, no queremos caer, Señor, luego en que los mismos nos pidan, Señor, otras actividades, Señor, no queremos caer en activismo, no, queremos caer, Señor, en relación, Señor, y comunión contigo, Padre Santo. Oh, Señor, también te ponemos a nuestras hermanas que están embarazadas, amén, Señor Jesús. Cada día las ponemos en el hueco de tu mano, Señor, amén, porque son un poco vulnerables, Señor, en estos momentos. Guíalas tú, Señor, mira tú que tienen que pasar, Señor, controles de embarazo que seguro que no están pasando, Señor, porque no pueden ir al hospital, Señor. Controla tú, Señor, esos cuerpos, Señor, que están creciendo en su interior, Señor. Guárdala tú, Señor, de cualquier síntoma que pueda ser negativo,
Zaira, por Yadira, por Marta Cecilia, Señor, que puedas cuidar también a Piedad, Señor, a Vanessa, Señor Jesucristo, Padre Santo, que pongas tu mano poderosa sobre ellas, mi Rey, la guarda en el hueco de tu mano, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Padre, muchas gracias, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Padre, la misericordia que has tenido con nosotros, Señor? Sabemos, Señor, oh Padre, que como consecuencia de lo que estamos viviendo en estos tiempos, muchos en la congregación, pues, se nos ha visto reducido nuestros trabajos, que son medios de subsistir, Padre. Y gracias, Señor, porque perfectamente, Señor, el dueño del local, Señor Antonio y su tía, Señor, oh Padre, que es la propietaria, han comprendido la situación, Señor, que estamos atravesando, Señor. Y gracias, Padre, porque no ha puesto ningún tipo de obstáculo, Señor. Ha sido sensible, ha sido, Señor, oh Padre, coherente, Señor. Y gracias porque cuando las cosas, Señor, oh Padre, tú estás dirigiéndolas y tú pones palabras, Señor, oh Padre, y tú pones gracia ante los ojos de los hombres, Señor, oh Padre, las cosas salen sin tener que forzarlas, sin tener que discutir, sin tener que levantar la voz, Señor. Muchas gracias, Señor, oh Padre, porque estamos agradecidos a tu amor y tu misericordia. Y gracias porque, aunque nuestros recursos puedan verse, Señor, oh Padre, reducidos, Señor, lo importante que son las personas, los niños, los misioneros, Señor, oh Padre, las obras que apoyamos en Latinoamérica, en Europa, Señor, oh Padre, en España, en África, Señor, oh Padre, en Asia, Señor, oh Padre, los misioneros, Señor, los hogares de niños, Señor, oh Padre, todos los proyectos los podemos seguir subsistiendo, Señor, oh Padre. Gracias, Padre, por tu bondad, gracias por tu misericordia, Jesús. Gracias, Padre, también, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Ricardo, Señor, este hermano que pide oración por su hija Florencia y su pareja Miguel, que van a contraer matrimonio, Señor. Que tú seas cuidando esta ceremonia, Señor, oh Padre. Este enlace, Señor, oh Padre, que ellos van a tener. Que tú los lleves en el huevo de tu mano, que bendiga, Señor, todo lo que ellos vayan a hacer y sobre todo, para que, como dice tu palabra, que la casa esté edificada sobre la roca, Padre, para que cuando soplen los vientos, las lluvias, Señor, oh Padre, la casa permanezca en pie, porque tú la sustentas, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor y Padre, muchas gracias, Señor, por este nuevo motivo de oración, Señor. Gracias, Señor, por que ponemos en tus manos, Señor, a Jean-Pierre, Señor, que está ingresado en el 12 de octubre, Señor. Muchas gracias, Señor, por su Cuídalo tú, Jesús. Gracias, Señor, porque Cuida su hija Alondra. Señor, ahora mismo, Señor, Y así, está pasando, Señor, por un momento delicado, Señor, amén, porque presenta síntomas dale de sabiduría, coronavirus, Jesús. Señor. Muchas gracias, Señor, también por la vida de su esposa Cintia, Señor, y de su hija Alondra, Señor, que también lo deben de estar pasando mal, Señor. Sí, Señor. Que tú cuides a esta Llévala en familia, tu Señor, mano, Jesús. que a través de esto, Señor, estén unidas y lo más Amén, importante, Señor. que se unan a ti, Señor. Amén, Muchas Señor. gracias, Guarda. Señor, por la vida de Jean-Pierre, Señor, que ahora mismo tiene que estar pasando un momento bastante difícil, Señor, y complicado, Señor. Tu nombre, Que tú, Dios. Señor, obres en su vida, Señor. Amén. Que él pueda ver, Señor, que tenga el virus o no, Señor, tú estás ahí, Señor.
mandado a mi Dios y esa buscaré. Viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor. Cuando oramos, nos estamos cubriendo con el manto del Señor, como dice el Salmo 91, ¿verdad? Habitar, ¿verdad?, bajo el manto del Señor, bajo la sombra del Dios omnipotente. Nuestra hermana Marlene nos ha pedido oración por su cuñado Federico y su sobrino, que trabajan en el hospital Ramón y Cajal, y ella pide que el Señor los proteja. No solamente es un motivo para ellos dos en concreto, yo creo que este motivo sería perfectamente extensible, como hemos hecho durante toda la semana, por todas las personas que trabajan en los lugares sanitarios, ¿verdad?, para que estemos orando por ellos. También quiero compartir con vosotros, hoy he estado hablando con Luis Maestre, uno de los coordinadores de la prisión de Aranjuez, en el cual servimos al Señor desde hace muchísimos años. Me ha comentado que Belén, una de las chicas que trabaja, algunos de vosotros lo conocéis porque el día que tuvimos el culto de gratitud, Belén y su esposo José, que son pastores en una iglesia en Valdemoro, pues estuvieron con nosotros compartiendo. Parece que Belén, en una de las últimas visitas que tuvimos nosotros en la prisión, ella pues contrajo el virus, y tanto ella como su esposo José han dado positivo en las pruebas que le han realizado. Vamos a orar para que el Señor los cuide. Están en casa, están en cuarentena, gracias a Dios están fuera de peligro, pero están contagiados, y eso es un motivo por el cual vamos a estar orando. Sabemos que ir a la prisión, ir a los hospitales, siempre tiene su riesgo, ¿verdad? Nosotros siempre declaramos que estamos cubiertos con la sangre del Señor, pero eso no significa que no seamos vulnerables a cualquier epidemia, pandemia como la que estamos viviendo. La garantía de ser hijos de Dios no es que no vamos a enfermar, sino que aún enfermados vamos a tener la confianza de que el Señor va a ser nuestro médico y nuestro sustentador. Y que donde tenemos la garantía es que cuando cerremos los ojos en esta tierra, lo abriremos en el reino celestial. Entonces vamos a orar por Belén y por su esposo José, que están enfermos. También vamos a orar por nuestros mayores, que el Señor los guarde. El hermano Jorge Chávez nos dijo que faltaba en el grupo de las personas mayores a Yolanda, y es cierto. La vemos a Yolanda siempre con su pelo teñido de color rojo, ¿verdad? Vino de fuego, pasión, y siempre pensamos que es más joven, pero es verdad, también ella tiene una edad y necesita nuestras oraciones. También nuestra hermana Gladys Bravo parece que la han mandado a casa desde el trabajo por su estado de salud. Ella está confiada en el Señor, pero tiene que estar en la habitación, y seguramente está viendo el culto en estos momentos, sus hijos, su esposo, y oramos para que Dios sea cuidándola. También nuestra hermana Raquel nos ha pedido oración por Marta, la hermana Marta. No es Marta Plúas, no es la hermana Marta Plúas de nuestra iglesia, ella está viendo el culto ahora mismo. Esta hermana Marta es la esposa de Luis, es un matrimonio que seguramente habéis visto muchos de los folletos que hemos repartido en las calles, ¿verdad? Y esos folletos que ellos han impreso, han doblado y han diseñado para que nosotros podamos compartir en la calle Alcalá y darte testimonio de la fe. Ellos pertenecen a la congregación de la Iglesia Reformada. El pastor José de Segovia es su pastor. Y Marta parece pues que está aislada en su domicilio familiar porque tiene fiebre, tiene síntomas, y vamos a estar orando por ella para que el Señor derrame sanidad. Yo creo que estos son motivos más que suficientes para seguir en comunión con el Señor. Por lo tanto, hermanos, oremos. Yo voy a orar por el de Marlene y el de Luis. Tú, Rocío, por los mayores y por Gladys, y Mael termina orando por el motivo de Raquel, que es el mayor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aunque Marlene, Señor, ha pedido en concreto oración por Federico y su sobrino, Señor, los nombramos y los presentamos en tus manos, Señor. Pero también, Señor, oh Padre, presentamos a todo el personal sanitario, Señor. Lo hemos hecho durante toda la semana, Señor, y hoy lo hacemos de manera particular y también de manera general, Padre.
porque hay tantas personas, Padre, que están, Señor, oh Padre, trabajando y velando para que estos afectados, casi 20.000, Señor, oh Padre, puedan ser atendidos, Señor, muchos de ellos en los hospitales, muchos de ellos en la UCI, muchos de ellos también en las casas, Padre. Te pedimos, Señor, que seas extendiendo tu mano de poder, guardándolos, Señor, oh Padre, porque ellos, Señor, oh Padre, siendo, Señor, oh Padre, unas personas, Señor, que han recibido una formación, Señor, también son seres humanos, Señor, que padecen, que sienten, que se resienten, Padre, y que sufren, Señor, y lloran como nosotros, Señor, y se cansan y están, Señor, oh Padre, con muchas veces con más y con menos ánimo. Cúbrelos tú, Señor, fortalécelos, Señor, que sientan, Señor, oh Padre, que tu pueblo en toda la faz de la tierra, Señor, pone delante de ti, Señor, a todo el personal sanitario para que ellos puedan ver de que si hay un médico por excelencia, ese eres tú, Señor, porque en la cruz del Calvario llevaste todas nuestras enfermedades, Jesús. También, Señor, oramos, Señor, por Belén, Señor. Señor, oh Padre, en tus manos pongo la vida de tu sierva, la vida de su esposo José, Señor. Tú sabes, Padre, que ellos te sirven, cada uno en una cárcel, ella con nosotros en Aranjuez, Señor, y también su esposo José en Valdemoro. Que seas tú, Señor, cuidándolos ahora que, como consecuencia de haberse puesto en la brecha, Señor, de haber dado ese paso, Señor, oh Padre, pues ahora ella, en medio de esta situación, Señor, está confiada, tiene la paz y la tranquilidad de que tú le das la victoria, Señor, y gracias porque todo tiene un propósito a los que hemos sido llamados, Señor, porque todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Cuídalos tú, Señor, bendícelos en estos momentos, Señor, y que reciban, Señor, oh Padre, la dirección de tu Espíritu Santo y la sanidad que proviene de ti, porque mejor que ninguna vacuna es que tú digas la palabra y tu sierva quede sana, Señor. Di tú, Señor, la palabra, y todos aquellos que lo claman, Señor, serán sanados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Sí, Señor, y Padre, queremos poner delante de ti igual, Señor, a nuestras personas mayores de nuestra congregación, Señor, otro grupo vulnerable, Señor, en esta situación, Señor. Padre Santo, ponemos delante de tu altar, Señor, a Jorgito, Señor, a Iris, a Norlinda, a Mariana, a Rosa Rué, a Tania, Señor, a Teresita, a Gladys López, a Isolina, Maricruz, Estrella, Anunciata, a Joaquín Yebra, Señora Marisol, a Irene, a Yolanda, Señor. Padre, y si hay alguno más, Señor, que se nos haya quedado detrás, Señor, también lo presentamos, mi Rey, para aquellos que te aman, que te conocen, que te sirven aún en su avanzada edad y son ejemplo y testimonio de constancia y perseverancia, Señor, puedan salir victoriosos, Señor, de este tiempo de cuarentena, mi Rey. Cúbrelos con tu sangre preciosa y alivia también las dolencias que ellos tienen por causa de su edad, mi Rey. Pasa tu espíritu sobre su vida y que caiga como un bálsamo, Señor, sobre sus cuerpos, sus mentes y sus corazones, Señor. Y así también ponemos delante de tu altar, Señor, a Gladys, Señor. Tú conoces, Señor, su estado de salud. Tú conoces qué hay en su cuerpo, mi Rey. Padre, sabemos que cualquier síntoma, por pequeño que sea en estos momentos, Señor Jesús, siempre es cuestión de alarma, Señor. Y ella está ahora en su habitación, Señor. Cúbrela con tu presencia, Señor. Extiende tu mano ahí donde está, Señor. Renuévala, Señor, que se sienta bien, fuerte. Que te lleve, Señor, todo lo que pueda haber, Señor, en su cuerpo, Señor, y todo lo que pueda venir a atacar su mente, Señor, para que ella pueda estar tranquila y confiada, mi Rey, sabiendo de que, Señor, aún cada pelo de nuestra cabeza está contado, Señor Jesucristo. Tú conoces, mi Rey, mejor que nosotros en todo lo que nos acontece, Padre. Glorifícate allí donde ella está. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor y Padre, muchas gracias, Señor, por este nuevo motivo de oración, Señor, que ponemos en tus manos, Señor, a la hermana Marta, Señor, que está, Señor, aislada en su domicilio familiar, Señor. Entonces, con ella, Señor, con su vida, Señor, porque ella también, Señor, está pasando momentos difíciles ahora, Señor, y momentos de gran dificultad, Señor. Que tú, Señor, estés, Señor, en su vida, Señor, que ella, Señor, pueda, Señor,
Dios, porque Él escucha todas y cada una de las oraciones que salen de nuestros labios y aún las que quedan en las mentes y en los corazones, porque Él conoce tu pensamiento y tu sentir, y Él es el Dios que adoramos, el que hizo los cielos y la tierra, el que permite esta situación porque Él tiene un propósito, Él sabe por qué de cada circunstancia. Seguro que desde que estamos así te estás acercando más a Dios. Glorifica su nombre, glorifícalo, porque muchos están sensibles a su voz y Él es el Dios eterno. Él es el único que merece gloria y honra aún en momentos de adversidad, y por eso a Él queremos alabarle. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor. Y te adoramos.
Amén. Pues sí, adoramos al Dios todo soberano que resucitó y que vive y reina en cada uno de nosotros. Hermanos, después de haber tenido este tiempo de oración, este tiempo de alabanza, vamos a entrar hoy en la última parte de nuestro estudio bíblico acerca de los dones del Espíritu Santo. Como hacemos habitualmente, mi esposa va a acercarnos la pizarra para que podamos introducir ya esta última parte de los dones del Espíritu y poder también hoy orar juntos durante esta noche y mañana para que estos dones se puedan manifestar en la vida de cada uno de sus hijos. Bien, lo mejor que podemos hacer es siempre orar para presentar este tiempo y después poder exponer todo lo que durante la próxima hora el Señor nos va a hablar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos presentar ahora, Señor, este momento, Señor, en el cual queremos escudriñar las Sagradas Escrituras, Señor, las cuales dan testimonio de ti, Señor, y las cuales nos manifiestan tu persona, tu personalidad, tu carácter, Señor, oh Padre. Ayúdanos, Señor, oh Padre, a estar atentos, que mis labios y los labios de mi esposa no se abran, Señor, oh Padre, conforme a nuestra carne, sino conforme a tu Santo Espíritu. Gracias por cada hombre, cada mujer en la iglesia, Señor, que has puesto para compartir, Señor, acerca de uno de los dones, Señor. Gracias porque han podido, Señor, oh Padre, grabar ese vídeo. Gracias porque han podido explicar, Señor, oh Padre, lo que es ese don, Señor, oh Padre, bajo su entendimiento, bajo su comprensión. Y gracias, Padre, porque es hermoso poder escuchar lo que nuestros hermanos en Cristo también tienen que decir, Señor. Padre, te pido que pongas esta motivación en muchos hermanos, Señor, para que ellos también, Señor, oh Padre, puedan testificar, puedan, Señor, oh Padre, anunciar, Señor, a través de los medios que tú nos pones, Señor, de que tú eres un Dios bueno y maravilloso, Señor. Pasa carbón encendido por mis labios, Señor. Y también, Señor, pon atención en los oídos y los corazones que están escuchando el culto y aquellos que durante esta noche y en el día de mañana lo estarán escuchando, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues antes de darle paso a mi esposa para que ella pueda desarrollar este don, el don en este caso del género de lenguas, vamos a hacer un breve resumen para que tengamos ya de una manera visual todo lo que hemos tratado durante toda esta semana desde el lunes día 16 de marzo. Dijimos que la Biblia habla de los diversos dones, de los diversos ministerios y las diferentes operaciones que el Espíritu tiene en medio de su iglesia. El Espíritu Santo derrama dones, entiéndase como carismas, como habilidades, talentos que pueden ser dentro de la personalidad de la misma persona, del carácter de esa persona, o al nacer del Espíritu Santo, al nacer de nuevo, al entregar nuestra vida a Cristo, Él también nos concede dones. Esos dones motivacionales son dados para que podamos desarrollarlos dentro del cuerpo de Cristo. Esos dones motivacionales son los que leímos en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, donde eran 7 dones, ¿verdad? El don de la profecía, como una persona que habla inspirada, el don de la enseñanza, de la exhortación, el don de dar, el don de exhortar, ¿verdad? Diferentes dones, el don de la misericordia, que tienen que ser desarrollados dentro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene ministerios. Esos ministerios, como dice la carta a los Efesios, son 5, ¿verdad? A uno constituyó apóstoles, entiéndase como misioneros, a otro constituyó profetas, entiéndase como personas que Dios habla a través de ellas, no que ellos hablan de Dios, sino que Dios habla a través de ellos. También constituyó evangelistas, esos mensajeros de las buenas nuevas de salvación, como Felipe, ¿verdad?, con el eunuco. También constituyó a otros pastores y maestros. Estos son los 5 ministerios que debería haber en cada iglesia para que el Señor pueda capacitar a su congregación, a su pueblo, con los diferentes dones que tienen que ser desarrollados en esos ministerios. Y por último, hemos estado estudiando en 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad?, cuáles son esas operaciones del Espíritu Santo. También son dones. Evidentemente, un ministerio es un don, es un regalo. Un don motivacional sigue siendo un don. Y una operación del Espíritu Santo sigue siendo un don del Espíritu. Esas manifestaciones del Espíritu, nosotros hicimos 3 grandes grupos. Esos 3 grandes grupos donde estaban los 9
dones asignados. El primer grupo fue el grupo de la revelación, donde el Espíritu Santo trae dones que traen revelación, nos dan una nueva luz, un nuevo entendimiento. Y ahí hablamos de la palabra de sabiduría, de la palabra de ciencia y de la palabra de discernimiento de espíritus. Luego hablamos que había otros dones que eran dones de poder del Espíritu. Dios da dones a su iglesia para que se pueda ver el poder de Dios en medio de su pueblo, ¿verdad? Ahí vemos el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Y luego vimos ayer que comenzamos con los dones de inspiración. Entiéndase inspiración como ese soplo de Dios, ese aliento de Dios, neuma, espíritu, ¿verdad? Ese soplo de Dios. Cuando dice las escrituras, creo que es 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, es soplo de Dios. Es un soplo fresco de Dios. Todo lo que leemos en la palabra es soplo de Dios. Y ahí vemos que está la palabra profética, la profecía, como dijimos ayer. Podemos tener todos muchos el anhelo de tener el don de la profecía para exhortar, para poder motivar, para poder consolar, para poder edificar a la iglesia, pero eso no supone que seamos profetas constituidos por el Señor. Entonces, la palabra inspiración nos la da la profecía. Es 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y también podemos hoy ver los otros dones de inspiración que necesitan su tiempo para que nosotros podamos comprenderlos. El primero es el género de lenguas, que lo va a dar a la pastora Rocío, y luego yo concluiré con el don de la interpretación de las lenguas, un don que sigue siendo vigente en nuestros tiempos, tanto el de lenguas como el de interpretación, y que necesita que nosotros podamos comprenderlos y también anhelarlos, porque son promesas del Padre para su iglesia en esta dispensación de la gracia. Dicho todo esto, la pastora Rocío va a comenzar con el don del género de lenguas. ¿Puedo borrar la pizarra? Yo sí. Pues antes de empezar vamos a borrar. Porque es un tema que sí que es cierto que aunque he intentado simplificarlo lo más posible, es un tema que hay que tratar con cuidado para evitar confusiones, malas interpretaciones o herir la sensibilidad de muchos. Así que espero que el Señor tenga misericordia y quede claro y sea conciso y concreto las 3 Cs que nos enseñaron desde el colegio del buen comunicador. Pues como os venimos diciendo y como ha comentado el pastor, ya sabéis que los hermanos están compartiendo los diversos géneros que estamos viendo del Espíritu Santo, los diversos dones. También se están colgando en Facebook, así que no dejéis de escuchar también las palabras que el Señor está poniendo en los corazones de los hermanos. Bueno, pues hoy vamos a hablar del don de lenguas. El rojo es el que mejor pinta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar del don de lenguas, ¿vale? Vamos a poner aquí. Lo siento, soy zurda, tengo que volverme entera para escribir. Género de lenguas. Pues el don del género de lenguas es una expresión espontánea que es inspirada por el Espíritu Santo, como todos los dones, que comunica en lenguas extrañas palabras de adoración o de intercesión y dan mensajes a la iglesia para beneficio de la misma. Por lo tanto, hemos dicho que el don de lenguas comunica adoración, intercesión y habla a la iglesia. Bien, vamos a tomar nota en casa porque vamos a tratar bastantes citas bíblicas, muchas no las vamos a poder leer por amor al tiempo, pero confiamos en que estáis tomando nota en casa. Da mensajes a la iglesia para el beneficio de la misma a través del que lo recibe. En esta expresión se utilizan los órganos normales que usamos para poder hablar, pues la boca, el paladar, las cuerdas vocales, pero la mente no participa de forma consciente. Me voy a explicar. Tú para hablar, cuando hablas, tú no te das cuenta,
pero tu mente está trabajando, está procesando lo que va a salir por tus labios. Es más, cuando tú quieres comentar, quieres hablar algo que es importante, normalmente te paras a pensar. Por eso muchas veces los que salimos aquí al frente, que normalmente, en mi caso por ejemplo, soy un poco más nerviosa hablando, me veis que a veces me paro un poquito más porque estoy procesando lo que quiero decir para no cometer errores. O cuando hablas un idioma que no es tu lengua materna y que no estás muy acostumbrado a practicarlo, normalmente te paras, piensas, reflexionas, qué vas a decir, cómo lo vas a pronunciar. Pues bien, cuando recibes el don de lenguas, tu mente no es consciente, no es que no participe, sino que no es consciente. Y en este tiempo, los idiomas hablados o cantados no han sido nunca aprendidos por el que los usa y sin embargo fluyen. Es el espíritu del hombre orando o hablando con Dios en un lenguaje que el hablante nunca ha aprendido. Si vamos a 1 Corintios 14, versículo 2, que lo hemos leído con anterioridad estos días pasados, dice que 1 Corintios 14, 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bien, hasta aquí nos hemos enterado un poquito cómo va la cosa, el público que tengo aquí, sí, bien. El don de hablar en lenguas no es la única señal de ser lleno del Espíritu, que esto es algo que muchas veces se confunde. Ser lleno del Espíritu, lleno del Espíritu Santo, no es siempre lo único que tiene que ver con hablar en lenguas, ni viceversa. El hablar en lenguas no es la única manifestación de ser lleno del Espíritu, ¿vale? Que quede muy claro. No es que no lo sea, sino que no siempre lo es. Ahora bien, todos podemos, si creemos, pedir cualquier don y el Espíritu Santo lo dará a quien Él los quiera dar, a aquel que los quiera recibir, si Él considera que se lo tiene que dar y de la forma que Él considere que se lo tenga que dar. Qué pesada, soy repitiendo todos los días lo mismo. Sí, porque a veces nos aferramos y nos agarramos y yo lo quiero y el Señor lo va a dar si Él lo cree oportuno. Confía que el Señor lo va a dar, pero si Él lo cree oportuno. Ahora bien, a quien no lo quiere recibir o lo niega constantemente, obviamente el Señor nunca se lo va a dar, porque por desgracia hay hermanos de la fe que no tienen claro el derramamiento del Espíritu Santo a través del género de lenguas y lo niegan. Entonces, si lo niegan, obviamente el Espíritu Santo nunca te lo va a dar. Ahí tenlo claro, hermano, hermana, amado en el Señor. Nadie puede tener este don de lenguas sin haber nacido de nuevo del Espíritu Santo. Así como ayer vimos que el don de sanidad ya se manifestó en el Antiguo Testamento, hoy vamos a ver que el género de lengua se da por primera vez en el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Acompáñame que este texto sí lo vamos a leer, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 8. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 8, todos lo conocemos porque es el día de Pentecostés y es la venida del Espíritu Santo. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Ahora no estamos juntos, pero estamos en un mismo espíritu. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice que había personas allí, una multitud que estaba confusa porque vivían de todas las naciones bajo el cielo, vivían allí, los escuchaban hablar en sus propias lenguas. Este don, aunque no se manifestó en el Antiguo Testamento, fue un don que ya se profetizó.
pero este punto lo va a dar más tarde mi esposo cuando hable de la interpretación del don. Amén. Pablo también habla del cumplimiento de esta interpretación que ya mi esposo también nos va a compartir. Las lenguas, hasta aquí está todo claro, ¿verdad? Y si no, nos lo vais escribiendo por el Facebook. Bien, las lenguas, el don de lenguas se clasifica en dos, que son, no sé si se ve aquí abajo, creo que sí, las lenguas humanas o terrenales, que también se conocen así, y las lenguas angelicales. Bien, hasta aquí tenemos que el don de lengua es un don del Espíritu Santo que Él da cuando quiere, que es un don que sirve para adoración, intercesión y para crecimiento de la iglesia, que no siempre hablar en lengua significa que ese es el único símbolo de estar lleno del Espíritu Santo, y hay dos tipos de lenguas, las humanas o terrenales y las angelicales. Las lenguas humanas o terrenales. Existen más de 6.000 idiomas humanos, más de 6.000 idiomas humanos. De broma le decía yo antes a mi esposo, pues sí que cundió la Torre de Babel, ¿no? Son las lenguas que se han desarrollado alrededor de todo el mundo y cuya principal función, pues obviamente, es comunicar. Bien, en 1 Corintios 14:10 dice que hay tantas clases de idiomas y ninguno carece de significado. Hemos leído en el libro de Hechos 2, del 1 al 8, que aquí lo que hablaron fueron lenguas, ¿cuáles fueron? ¿Humanas o angelicales? Si dice que había un grupo de personas de todas las naciones allí y entendían lo que hablaban, lo que hablaron en Hechos fue lenguas humanas, lenguas terrenales, lenguas que ya eran conocidas. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué hablaron lenguas humanas? Pues cuando el Espíritu Santo se derrama y da este don, permitiendo que se puedan hablar lenguas humanas, es con el propósito de que otro que esté presente, que quizá de otro modo no entienda, si no es en su propia lengua, pues pueda entender y le sea revelada la verdad de Jesús a través de este don. Quizá en el momento en el día de Pentecostés en que se manifestó por primera vez el Espíritu Santo, si hubieran hablado otro tipo de lenguas angelicales, la gente quizá no hubiera echado cuenta. Sin embargo, como escucharon que hablaban en sus propias lenguas, se acercaron y escucharon, y muchos pudieron conocer la revelación de Jesucristo a través de ellos. En Hechos 2, versículos del 12 al 18, siguiendo en ese capítulo, dice la palabra que estaban todos atónitos, que estaban perplejos, que qué quería decir eso. Unos decían, wow, ¿qué está pasando? Y otros decían, están llenos de monstruos, están borrachos. Pero entonces Pedro, que se puso ahí en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, que esto sea notorio, oíd mis palabras, porque no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. La intención aquí con la que el Espíritu Santo llena a sus hijos no es otra que la de profetizar y hablar para que otros entiendan. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de los diferentes dones y en donde el que profetiza es el que habla también del presente? No solamente el profecía, el futuro, la profecía también, la profecía es el presente. Puede ser el presente también, no solamente el futuro. Y ellos estaban profetizando porque estaban hablando la verdad de Dios a los que escuchaban, para que entendieran. Y más adelante, en el mismo capítulo de Hechos, dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día se añadieron como 3.000 personas. Y fue el primer discurso que dio Pedro, imaginaos, 3.000 personas. No tiene orden ni sentido si Dios derrama el don de hablar en lenguas humanas distintas a las que hablas como lengua madre si no hubiera ahí alguien presente para escucharlas o para que tuviera arrepentimiento, conocimiento o corrección. Otro tipo de lenguas hemos dicho que son las angelicales. Las lenguas angelicales, obviamente, como dice su palabra, son las lenguas que hablan
los ángeles o los seres celestiales. En 1 Corintios 13:1, ya nos lo sabemos porque es la preeminencia del amor, dice que si yo hablara lenguas angélicas o celestiales y no tengo amor, de nada sirve, ¿no? Y en 1 Corintios 14:1 y 2 dice que sigamos el amor y procuremos los dones espirituales, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Las lenguas angelicales son dadas por el Espíritu Santo para la edificación espiritual del que las habla. Por eso, quiero que estéis atentos, la palabra nos enseña que si hablamos en lenguas en la congregación, procuremos hacerlo con orden. Y si las hablamos en voz alta, pidamos a Dios el poder de poder interpretarla o que le dé a otro hermano la interpretación para la edificación de todos los creyentes y de todos los presentes. Dice 1 Corintios 14, versículos del 4 al 6 y del 9 al 16. Voy a resumirlo. 1 Corintios 14, versículos del 4 al 6 y del 9 al 16. Toma nota y lo lees en casa tranquilamente. Yo sé que nuestro hermano Jorge Chávez, el que pone queruso de Jesús, ese es Jorge Chávez. Y él le está poniendo los textos bíblicos. Desde aquí un beso para la familia. Pues dice que el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Porque si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no lo hablase con revelación, con ciencia o con profecía o con doctrina? Y dice también más adelante que si no diéramos palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que queremos decir? Porque entonces hablaríamos al aire. Está diciendo aquí la palabra del Señor que oremos con orden, que lo hagamos con orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios no te va a dar nada malo, si te lo está dando es porque es para bendición, para ti, para edificación. Y si te lo da para la iglesia, Él va a dar la interpretación, pero que tengamos orden. Y tengamos ahora también en cuenta esto. Sabemos que el enemigo busca engañar, confundir aún a los escogidos, imitando y copiando todo lo que Dios hace. Dice Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 8 y versículo 44. Juan 8:44. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es un engañador. Y ahora te voy a dejar algo también claro, y lo siento para aquellos que pueden decir, oh, qué tema más. Sí, si hay lenguas humanas y terrenales y hay lenguas angelicales, ¿qué otro tipo de lengua existirá? Y no viene del Espíritu Santo. Las lenguas diabólicas. Estas no son del Espíritu Santo, obviamente, pero existen también. Las lenguas diabólicas son lenguas que utiliza el enemigo para engañar a los que oyen, incluso a los que las hablan, haciéndoles pensar que también tienen el don de lenguas. Por eso, hermanos, mi consejo, los que hablan en lenguas, siguiendo el consejo bíblico de 1 Corintios 14, leamos en casa tranquilamente este pasaje. Si son para edificación para ti, no las hables en voz alta si vas a crear confusión. Y si es palabra de Dios para la iglesia, procura que Dios dé la interpretación, como dice 1 Corintios 14, 16. Si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el simple lugar de oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Yo, siguiendo el consejo bíblico, si no entiendo lo que se ha dicho, no puedo decir amén, porque no sé ni lo que se ha dicho ni la procedencia de esa lengua. ¿Entendemos lo que estamos diciendo? Dios derrama el don de lenguas, como dice la palabra en 1 Corintios 12, 28, que lo hemos leído estos días atrás. Aquí describe a aquel que habla lenguas terrenales con sabiduría para la comprensión del oyente y derrama el don de diversos géneros de lenguas, como dice 1 Corintios 12, 10, que lo hemos leído estos días atrás varias veces, que envuelve el poder de hablar lenguas terrenales y angelicales, ambas como edificación del que las habla,
y con la interpretación de los oyentes para edificación del cuerpo de la iglesia. ¿Bien? Yo creo que ya esto lo tenemos claro todos. Hablar en lenguas para adoración e intercesión, para edificación de la iglesia. No siempre el ser lleno del Espíritu tiene que ver con el estar hablando en lenguas, y hay lenguas humanas, angelicales, y el enemigo, que es padre de confusión, pues también tiene lenguas diabólicas. Vamos a seguir. Espero que esté quedando claro, y si no, las quejas al pastor. Las implicaciones sobre el hablar en lengua, ¿vale? Ahora me voy a poner aquí, porque la verdad es que esto está un poquito complicado para mí, ciertamente. Hablar en lengua. 1. El que habla en lenguas le habla a Dios. Habla a Dios. El que habla en lenguas le habla a Dios. Voy a poner aquí la cita para que la busquéis en casa. 1 Corintios 14, lo hemos leído y lo hemos referido varias veces. 14:2a. Dice que al que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino que le habla a Dios. Perdonad que os esté dando la espalda. 2. El que habla en lenguas habla misterios. Lo dice el mismo versículo en la parte B, en 1 Corintios 14:2b. Dice que nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Número 3. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Edificación personal. Se edifica a sí mismo. Esto lo vemos en el mismo capítulo de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 4. Cuarto punto. Pablo quería que todos hablasen en lenguas, pero no todos tienen ese don. Y eso no significa que seamos mejores ni peores. Bien, no todos tienen ese don. Seguimos en 1 Corintios 14. En este caso estamos en el versículo 5a. Y también lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, versículo 30, que también lo hemos estado hablando estos días atrás. El que dice, tienen todos lenguas, hacen todos esto, hacen todo lo otro. Y por último, es necesaria, cuando se habla en la congregación para edificación del cuerpo, que hemos dicho que es necesaria que haya interpretación. Interpretación. Importante y necesaria, sí, es para edificación de la iglesia. Y esto vemos el ejemplo en 1 Corintios 14, versículo 5, parte B, versículos también del mismo capítulo, del 16 al 19. Bien, dice el versículo 19 en concreto, 18 y 19, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Bien, pues las implicaciones del hablar en lengua es que primero se habla a Dios, porque hemos dicho al principio que hablar en lenguas era una manera de alabar y de adorar. El que habla en lenguas habla misterios, porque si habla en lenguas angelicales son lenguas desconocidas, y hablas terrenales revelan a aquel que las escucha cosas que son desconocidas para ellos o que no sabía que otro podía revelárselas. 3. Es para edificación personal, porque tu espíritu está alabando y está en comunión con el Padre. 4. No todos lo tienen y debemos de anhelar todos los dones y los dones mejores, pero si no lo tienen no eres peor ni mejor, y si lo tienen no eres peor ni mejor, porque el Espíritu Santo lo da a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y 5. Es necesaria la interpretación si queremos que sea para edificación, si sentimos que es para edificación de la congregación. Bien, voy a ponerme aquí en el ladito, es que no quiero borrar porque seguro que algunos estáis tomando nota. Me voy a poner aquí, ¿vale? Perdonad la chapuza, pero es que no nos da para mucho más. ¿Qué expresa el don de lenguas?
El don de lenguas es una intercesión. Porque estás orando, poniéndote en la brecha delante del Señor. 2. El don de lenguas es un mensaje del Espíritu Santo para la Iglesia. Porque obviamente, si hay interpretación de lengua que sea para el crecimiento del cuerpo, es porque hay un mensaje para la Iglesia a través de este don. 3. Mensaje para testimonio, para edificación. Y 4, como hemos dicho también, el hablar en lenguas expresa alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Alabanza y adoración no es canciones rápidas, canciones lentas, ¿vale? Que quede claro. Mediante el don de lenguas, el creyente no pronuncia sonidos inarticulados carentes de sentido, sino que en la oración personal, cuando el Espíritu Santo le place dar esta gracia, adora a Dios, ¿veis? Adora a Dios e implora bendiciones según la voluntad del mismo Espíritu. Acerca de este don, que es anhelado por tantos, hay errores que se dan en diferentes denominaciones o sectas que se disfrazan de cristianas y traen confusión e incluso frustración. Error 1. Aquí no hace falta que lo escriba porque lo vais a entender perfectamente. Error 1. Y yo lo he vivido. Existen personas que dicen tener la capacidad de poder enseñar a otros a obtener el don del Espíritu Santo, el don de lenguas, a través de cursos impartidos por ellos. Lo he visto con mis propios ojos. La Biblia menciona que los dones son repartidos a cada uno por el Espíritu. ¿A quién? A quien Él quiere. No podemos creer que alguien pueda obtener el don de lenguas siendo instruido por una persona humana o por medio de algún curso. ¿Cómo se da un curso de algo que viene del Espíritu Santo? Yo no lo entiendo, pero bueno, pues hay gente que lo imparte y el problema no son los que lo imparten solamente porque están confundidos. El problema es que hay gente que va, porque si no fuera gente a recibirlo no los impartirían, obviamente. Primera de Corintios 12:11 dice que estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, nada más. No dice uno y el mismo Espíritu y luego te mandaré a fulanito para que te dé un curso avanzado, ¿no? Uno y el mismo Espíritu, no. Eso es un error. No te pueden dar un curso de cómo hablar en lenguas, ni un curso de sanidad, ni un curso de profecía, no te lo pueden dar. Te pueden enseñar a la luz de la palabra lo que dice la palabra, no te pueden dar un curso. Error número 2. Pensar que el don de lenguas o cualquier otro don del Espíritu lo reciben los incrédulos. Los incrédulos y los idólatras no pueden recibir el don de lengua ni ningún otro don porque no han recibido al Señor Jesús como su único Salvador. Entonces, por favor, seamos conscientes. Juan, capítulo 14, versículo 7a, dice, el Señor le estaba diciendo a los discípulos, si me conocieseis a mí, también conoceríais a mi Padre. Entonces, si hay una persona que no conoce al Señor como su Salvador, que no ha tenido ese encuentro personal con el Señor, no puede recibir ningún tipo de don. Error 3. Algunos dicen que el don de lengua ya no está vigente y que este se terminó en las épocas de los apóstoles, haciendo referencia a que en Primera de Corintios, capítulo 13 y versículo 8, capítulo 13 y versículo 8 de Primera de Corintios dice que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Fíjate, se aferran a las lenguas y no a la ciencia, pues entonces la ciencia se hubiera acabado también. Sin embargo, Primera de Corintios 13:10 dice que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, cuando nuestro Señor Jesús, que es lo perfecto, vuelva a su iglesia, a por su iglesia, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y también la ciencia se acabará. Pero aún esto no ha acontecido porque todavía no se ha dado la segunda venida del Señor, aunque en estos días que estamos viviendo enclaustrados en casa y algunos pasándolo muy mal en aislamiento, pues parece que queda cada vez menos para que Él venga. Pero todavía no se ha dado. Entonces estos 3 errores tengamos cuidado con ellos. No se imparten cursos,
el don de lengua ni ningún don lo recibe nadie que no sea un hijo de Dios, y el don de lengua sigue vigente hoy en día, que algunos se aferran a que no. El don genuino se puede manifestar en un creyente durante, por ejemplo, su devocional personal para edificar su vida. El don intensifica la santidad, disminuye el afán de prestigio y de riquezas, porque lo que te hace es estar en comunión con el Padre y es lo que anhelas. Así como Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, que nos insta que no amemos el mundo ni las cosas que hay en el mundo, sino que si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Otra característica, otro don que nos deja el poder hablar en lenguas, da mayor deseo y poder para testificar de Cristo y fortalece el deseo de obedecer a Dios sin contristar al Espíritu Santo ni apagar su fuego. Efesios 4:30, que nos dice la palabra del Señor en Efesios 4:30, que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Amén. Pero el hablar en lenguas puede ser falsificado por iniciativa humana en su afán por tener el don, porque quieren repetir lo que han escuchado o hacer como que lo están hablando, o por actividad demoníaca, lo hemos dicho antes. Si existen las lenguas terrenales y angelicales, también existen las lenguas diabólicas, demoníacas. Bien. Eso también lo vemos en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. No creamos a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Pidamos a Dios discernimiento, hermanos. No se puede atribuir al Espíritu Santo una manifestación en una persona que viva en pecado. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15, dice que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, como lo hemos dicho anteriormente, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros, sus secuaces, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tengamos mucho cuidado, porque es un don que se puede confundir, es un don que muchos intentan imitar, es un don que el enemigo usa para traer mucha confusión. Es un don que muchos niegan cuando todavía está vigente, pero es un don que trae mucha bendición sobre la vida del cristiano, pero hay que tener mucho discernimiento y mucha sabiduría. Os voy a dejar, para terminar, con Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 12. Vamos a leerlo tranquilamente porque ya quiero que terminemos reflexionando. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido cualquier espíritu. Nosotros, sino que el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. No hemos recibido cualquier espíritu, hemos recibido el mismo espíritu que viene de Dios, para saber qué es lo que Dios nos ha concedido y para poder ser instrumentos en sus manos, para poder ser intercesores, para poder ser mensajeros en nuestra iglesia, para testimonio y edificación personal, para alabanza y adoración a nuestro Dios. Hablamos con Dios, a Dios, hablamos misterios, edificamos al cuerpo, nos edificamos nosotros. Se puede interpretar, aunque no todos lo tienen. Así que espero que haya quedado claro, hermanos. Cualquier duda nos la ponéis por el chat. Y todos los que quieran recibir no solo este don, cualquier don del Espíritu, que lo pida a Dios, y Dios, que es generoso, pues Él decidirá a quién darlo. Amén. Que el Señor os bendiga mucho. Sí, muy bien, gracias a la pastora Rocío por cómo nos ha explicado el don de lenguas. Y vamos a hablar ahora del último don que va íntimamente relacionado con el don de géneros de lenguas, que es la interpretación de lenguas. Si os dais cuenta, los primeros 7 dones que vimos, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, verdad, el discernimiento de espíritus, la fe, milagros, sanidades,
profecía, estos 7, son dones que podían verse desarrollados también en el Antiguo Testamento. Estos 7 dones también podemos ver que eran manifestaciones del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, tanto el don de géneros de lenguas como el don de la interpretación de las lenguas son dones que se manifiestan en la dispensación de la gracia, cuando está el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de su pueblo. Por lo tanto, tanto el género de lenguas, que es lo que nosotros entendemos como orar en lenguas, como la interpretación, que es lo que nosotros entendemos como el hablar, porque hay una gran diferencia. La gente dice, yo hablo en lenguas. Bueno, hablar en lenguas significa que no solamente oras, sino que también eres capaz de poder interpretar lo que estás diciendo. Por lo tanto, hay que saber diferenciar entre hablar en lenguas y orar en lenguas. Orar en lenguas es el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra vida y nosotros, con palabras inefables, palabras que vienen del Espíritu, no de nuestro intelecto, podemos pronunciarlas con nuestros instrumentos, con nuestras cuerdas vocales. Pero cuando uno habla de hablar, uno habla también de entender lo que está diciendo. Y eso ya es una cuestión totalmente distinta. Hay 2 maneras de hablar en lenguas, como ha dicho mi esposa. La más común y en un lenguaje cotidiano es cuando nosotros en nuestro acercamiento a Dios de manera devocional, oramos de manera íntima al Señor, ¿verdad? En ese orar en lenguas no se necesita una interpretación, si así el Señor no lo quiere, porque es de nuestra intimidad con el Señor. En 1 Corintios 14:2 ha leído mi esposa, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Por lo tanto, tu oración en lenguas no es para los hombres, es oración a Dios. Y nadie debe de entenderlo porque es una cuestión del Espíritu Santo. Eso es lo que dice 1 Corintios 14:2. La otra manifestación es la que hacemos pública en el cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia. Esta manifestación pública, la oración en lenguas públicas, debe de ser interpretada, que aquí viene el don que vamos ahora a desarrollar, el don de la interpretación. A esto es lo que nosotros le llamamos como el hablar en lenguas, porque no solamente las oramos, sino también las podemos interpretar. Hay veces que puede ocurrir que una persona reciba el don de la interpretación sin ni siquiera haber orado en lenguas, sino que una persona es la que ora en lenguas y otra es la que está interpretando. Es interesante porque dice la Biblia que en 1 Corintios 12:10 que a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus. ¿Os dais cuenta las manifestaciones? Y dice a otros diversos géneros de lenguas, lo dice en plural, y a otros interpretación de lenguas. Las lenguas pueden ejercitarse sin interpretación, pero no puede haber interpretación si no hay lenguas. Te lo voy a repetir por si no te ha quedado claro. Las lenguas pueden ejercitarse sin la interpretación, pero no puede haber interpretación si no hay lenguas. Por lo tanto, el don de lenguas, el género de lenguas con la interpretación van cogidas de la mano. Estos 2 dones son los más relacionados de todos los 9, porque van íntimamente unidos. Dice Pablo, si alguno habla en lengua extraña, esto sea por 2 o a lo más 3 y por turno. Y uno dice interprete. Vemos ahí la necesidad de la oración en lenguas, la necesidad de la interpretación para que la iglesia sea edificada. En la vida devocional uno ora en lenguas, pero en la congregación también se ora en lenguas, pero tiene que haber interpretación. Por eso es necesario que en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, Dios provea hombres y mujeres que Dios le conceda la operación, el don de la interpretación. El consejo apostólico es que los dones de hablar en lenguas y de interpretación no se empleen entre los grupos de incrédulos o de creyentes no suficientemente instruidos, sino que necesita ser explicados estos dones
para que los creyentes puedan ser edificados. Dios puede hablar a los incrédulos o a los creyentes mediante las lenguas y su interpretación, pero Dios habla a su pueblo hoy en día. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento dan testimonio conjunto de que Dios habla a su pueblo mediante estos dones. Fíjate, antes mi esposa había dicho, en el Antiguo Testamento se menciona acerca del género de lenguas. Es interesante que el profeta Isaías, y me gustaría que lo buscaras en tu Biblia, Isaías 28:11, te lo repito, Isaías 28:11, dice la palabra de Dios en Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Fíjate que esto es una palabra de sabiduría, porque Isaías está escribiendo como profeta de Dios una palabra de un hecho futuro que todavía no ha acontecido. Ahí vemos la manifestación del don de la sabiduría. Pero está haciendo ese don de la sabiduría una revelación sobre el don de lenguas que iba a ser manifestado en la dispensación de la gracia. Luego el apóstol Pablo, cuando hace mención a este género de lenguas y su interpretación, lo menciona en 1 Corintios capítulo 14, versículo 21. Fíjate lo que dice. 1 Corintios 14, 21. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán. Y lo firma, dice el Señor. La traducción literal de lo que Pablo escribió en griego sería, en otras lenguas y en labios de otros hablaré a este pueblo. Y el mismo Jesús, estando en la tierra, también dio palabra de ciencia y profetizó acerca de que aquellos que íbamos a creer en Él, dice que no solamente íbamos a echar fuera demonios, sino también dice que íbamos a hablar nuevas lenguas. Marcos 16, 17 y 18. El mismo Jesús habla de esas nuevas lenguas y también habla de que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Dando Jesús palabra de sabiduría a su iglesia para que en el derramamiento del Espíritu Santo sus operaciones se hagan latentes y palpables. Además, la Escritura da por sobreentendido que el don de lengua, sumado al don de interpretación, da un ministerio. Y fijaros cuál es eso. Si sumamos el don de lenguas en la iglesia más la interpretación, ¿cuál es el resultado de esto? De la ecuación. La palabra profética, la profecía. ¿Y por qué la profecía? Porque la profecía es cuando Dios habla. Si una persona habla en el Espíritu y otra o la misma persona interpreta en el Espíritu lo que Dios está diciendo, Dios mismo está trayendo un mensaje a su iglesia, a su cuerpo. Por lo tanto, es una palabra profética. Es cuando el don 8 y 9 se juntan, es cuando da como resultado la profecía. Y todos sabemos que la profecía, como vimos ayer, es para edificar, consolar y alentar al cuerpo de Cristo. Por eso, cuando uno ve 1 Corintios 14:3, recuerda estas palabras. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza, ¿a quién habla? Habla a los hombres. ¿Habla a los hombres para qué? Para la edificación, para la exhortación y para la consolación. De ahí que Pablo recomienda que en la congregación haya interpretación para que las lenguas puedan ser en el entendimiento de la iglesia una palabra de profecía, una palabra que Dios está dando a través de sus instrumentos. Por eso es necesario en la congregación que las lenguas puedan llegar a tener su interpretación para que podamos escuchar la voz de Dios. Qué bueno es esto. Dios te puede dar orar en lenguas, pero Dios también quiere que las hables y para hablarlas hace falta interpretarlas. Es interesante porque un cristiano en el ejercicio de este don, interpretar las lenguas, no presta atención a los términos que habla
la lengua desconocida, porque como su propio nombre indica, la persona que las interpreta no está traduciendo las lenguas, no es una cuestión de traducir las lenguas que uno ora, sino es cuestión de interpretar el mensaje que el Espíritu Santo está dando a través de ese hermano o de esa hermana. Es simplemente mirar a Dios como dependiente directo de Él, para que Él muestre el significado de las lenguas que se han expresado en la congregación, puesto que una lengua que no se interpreta no beneficia a los oyentes, aunque el creyente que la recibe sí se ha edificado. Debemos guardar los dones de todo intento de reducirlos a un nivel natural. El don de interpretación de lenguas es sobrenatural y enteramente milagroso. Este don no es una operación en la mente, sino a través del Espíritu Santo. Y no se recibe la interpretación como una traducción del lenguaje. No traducimos del inglés al español o del español al inglés, no. Más bien es una manifestación espiritual que no tiene explicación humana. Por medio del don de la interpretación de lenguas, el poder del reino de Dios es manifestado, dando testimonio de la gracia del Padre para darnos a conocer su corazón. Fíjate lo que dice 1 Corintios 14:13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, 1 Corintios 14:13 dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida oración, poder ¿qué? Interpretarla. ¿Por qué? Porque si oras en lengua extraña y no lo interpretas, no puedes llegar a transmitir el mensaje que Dios te está dando al cuerpo de Cristo. El don de la profecía. Esto es bastante fuerte, porque en nuestra vida espiritual tenemos que saber ejercer todo aquello que la palabra de Dios nos está revelando. El que interpreta no entiende la lengua. No es una traducción, sino una interpretación, dando el sentido general de lo que se ha dicho. El don de la interpretación puede hacerse presente directamente en la mente de la persona, en su totalidad, o de lo contrario, tan solo algunas pocas palabras al comienzo. Y cuando la persona las interpreta, confiando en el Señor, ella comienza a hablar y se materializa en el resto del mensaje. De esa manera se parece al hablar en lenguas, que cuando tú empiezas a hablarlas, el Espíritu empieza a tomar control y ora a través de tu boca. La interpretación puede presentarse también a través de imágenes, símbolos o de un pensamiento inspirado. El intérprete puede escuchar el discurso en lenguas o parte del mismo, como si la persona estuviera hablando en el idioma nativo. No entendemos en nuestro intelecto lo que estamos interpretando, ¿no? Sino que viene de una manera innata, por medio del Espíritu Santo, cuando viene la palabra profética. La llave para una vida llena del Espíritu es la simplicidad y la fe como la de un niño. Recordemos que los dones no han sido dispuestos para que nos sirvan como guía de nuestras vidas. Ningún don ha sido puesto para que sean guías para nuestra vida. Los dones han sido puestos para confirmar que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que recibir las operaciones del Espíritu Santo para manifestar quién vive y mora en nosotros. Los dones del Espíritu Santo, el estudio y el análisis de la obra y persona del Espíritu de Dios debe ser para el Hijo de Dios una cuestión de vital y genuino interés. Pues esto lo llevará a conocer la revelación de su herencia y la victoria en Cristo nuestro Señor. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de dónde? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Me gustaría terminar con algo bastante llamativo que ocurre en la Biblia, y es lo siguiente.
para que tengamos una visión clara de lo que ocurre en la cronología bíblica. Todos sabemos que hay un Antiguo Testamento y que hay un Nuevo Testamento, ¿verdad? Todos sabemos que en el Nuevo Testamento están los Evangelios, que es cuando prácticamente vemos la vida y obra de Jesús, y luego vemos lo que es el resto del Nuevo Testamento con el comienzo de la Iglesia del Señor, el nacimiento de la Iglesia del Señor, ¿verdad? Mira, en el Antiguo Testamento podemos llamarla la edad del Padre, porque todos adoraban a Dios viéndolo como el Padre Celestial. Los Evangelios podemos verla como la edad del Hijo, ya que todo, como el mismo Jesús le dice en Juan 14 a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Es la edad del Hijo, ¿verdad? Y luego, posteriormente, cuando Jesús asciende a los cielos, dice, ya no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. A partir del nacimiento de la Iglesia, es la edad del Espíritu Santo. La edad del Espíritu Santo, la era donde el Espíritu Santo tiene que trabajar con nosotros. Es interesante. En la Biblia vemos que el mismo Dios se manifiesta como Padre en el Antiguo Testamento, en los Evangelios como el Hijo, y en la Iglesia y en su preparación hasta el día que Cristo venga por la misma, es por medio del Espíritu Santo. La propia Trinidad se ve marcada en diferentes momentos de la historia bíblica. Conocer los dones del Espíritu Santo es un tema fundamental y de vital importancia para la vida de los cristianos. Y esto es, hermanos, los dones. Mañana tenemos una vigilia de 24 horas, donde cada uno durante una hora va a estar orando al Señor. Y oraré y oraremos para que el Espíritu Santo, en la edad de su Espíritu, que estamos la Iglesia en estos momentos, preparándonos para el encuentro con el amado, porque Cristo viene pronto, podamos sentir y podamos experimentar las manifestaciones de su poder, las manifestaciones de su revelación y las manifestaciones de su inspiración. Por eso vamos a orar durante el día de mañana hasta el día domingo, buscando su rostro, para que estos dones puedan ser concedidos a aquellos que lo anhelan y lo buscan. Y hasta aquí los dones del Espíritu Santo. Si hay alguna pregunta, alguna duda que podamos aclarar, pues ahora es el momento de poder compartirla. Mientras, si os surge alguna pregunta y la escribís a través del chat, deciros lo siguiente, hermanos, que es importante. La carta de oración va a ser publicada en las redes sociales para que todos podamos descargarla. En la red social también está el reloj de oración que podemos tener y saber en qué momento cada persona está orando en cada hora del día. También el pastor Joaquín Yebra ha hecho un vídeo sobre la perspectiva pastoral en los tiempos que estamos viviendo y que va a ser colgado también en nuestro canal de televisión para que podamos también escucharlo y verlo, junto con las aportaciones que nuestros hermanos han hecho acerca de los dones del Espíritu Santo. Y el domingo, Dios mediante, a las 12 del mediodía, estaremos juntos aquí para poder celebrar que Cristo es la resurrección y la vida. Recuerda, ayudando por aquellos que nos visitarán y escucharán la palabra del Señor para que tengan ese encuentro con Dios. Pues esas son las cosas que tenemos durante esta semana que hemos convocado oración, ayuno y vigilia. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Lo tenemos todo claro? Muy bien, pues gloria al Señor. Pues entonces, hermanos, solamente deciros que ha sido un placer estar todos los días de la semana conectados juntos al Señor. Ha sido un privilegio como familia el poder estar con vosotros
comunicando y transmitiendo la palabra de Dios, solo deciros y desearos que Dios sea guardando vuestras vidas, vuestros hogares, vuestra salud y sobre todo que el Señor siga cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. Nos vemos el domingo a las 12 del mediodía, a la misma hora y en el mismo canal. Que el Señor te bendiga.